las investigaciones, por ejemplo, si yo les digo, para mañana hagamos un trabajo de Grecia y Roma, perdón, no es que ustedes hoy en la noche vayan a Grecia y Roma e investiguen el arte, la arqueología y a las personas. No, esta investigación no va a ser hecha por ustedes. Ustedes van a recopilar datos que otros investigadores han buscado y se han cerciorado por años y con metodologías, etcétera, ¿ya? Por eso es súper importante citar cuando nos den un trabajo, porque estamos reconociendo el trabajo de un historiador o de otra persona cualquiera, porque no solo se citan textos históricos. Y además de eso es que en algunas universidades y para algunos profesores, el no citar es causal de eliminación, ¿ya? Yo antes de estar en esta carrera estuve en otra universidad en donde si no citábamos era causal de eliminación. Y ojo, que una vez unas compañeras de mi generación usaron un trabajo de unas compañeras, de una amiga de ella, de una generación anterior para un ramo. Es como si ustedes me pidieran el trabajo para el profe Jorge. Y yo se lo entregara y estuvieron en causal de eliminación porque no citaron ese trabajo. Así que, de verdad, chiquillos, yo sé que acá no es tan grave, pero hay universidades que se lo toman súper en serio porque es algo para tomarse en serio. ¿Ya? ¿Me están escuchando hasta ahí? Sí, Pati. Ya, Sí, Sí, bacán. Pati, la escucho. Gracias. Ya. Entonces, es importante que siempre citemos y que usemos la bibliografía, que aprendamos también a poner la bibliografía, porque de esta forma nosotros estamos reconociendo el trabajo de otro y no estamos incurriendo en un delito, ¿ya? Porque finalmente es plagio, ¿ya? O sea, como cuando hay personas cantantes que demandan a otros cantantes porque le plagiaron la canción, bueno, esto también es plagio, ¿ya? Y en el mundo, por ejemplo, no sé si ustedes conocen los libros de Baradit, de Historia de Chile, Historia Secreta de Chile, hace poco sacó Mártires, parece que se llama. Bueno, a él lo critican mucho porque no cita y porque las investigaciones no son propias de él. Entonces le dicen que hace plagio, ¿ya? Por eso es súper importante que ustedes lo usen. Entonces, ¿me están escuchando bien y viendo bien el PPT? Sí, Pati. Bacán. Oye, perdón que la voz se me escuche muy fuerte, pero estoy acostumbrada a gritar. Entonces, nosotros para cerciorarnos de que la investigación es formal, vamos a citar. Y hay dos tipos de cita, ¿ya? Una es textual y la otra es un parafraseo. Las citas textuales son aquellas que son tal cual el texto me lo dice, ¿ya? Es decir, yo no me comí ni la coma, ni un punto, ni nada, absolutamente nada. Mi cita es tal cual el texto lo dice. Si yo me como, no sé, si yo cambio tres palabras, yo estoy parafraseando, ¿ya? Tiene que ser tal cual yo lo diga. Eso es o sea, el autor lo diga. Esa es una cita textual. Las citas textuales nosotros las usamos en informes, en ensayos, en textos argumentativos, en investigaciones y además tenemos como otro tipo de cita el parafraseo. El parafraseo se ocupa cuando, por ejemplo, yo quiero hablar de toda la primera hoja de un texto. Entonces yo no voy a citar toda la primera hoja porque es súper extenso. Entonces, ¿qué hago? Yo leo la primera hoja, ya, aquí tengo un libro. Yo quiero citar todo lo que aparece en este libro. Entonces, ¿qué hago? Leo, por ejemplo, estas dos páginas y digo, según Krebs, que es el autor. Pero eso lo vamos a ver después. Pero el parafraseo es con mis palabras. Es cuando yo leo un texto y luego ese texto, por ejemplo, el libro entero, yo hago una interpretación de eso. ¿Ya? ¿Cuándo usamos el parafraseo? En las pruebas, por ejemplo, cuando en la prueba nos dicen cite tal persona. Yo no voy a citar el textual en una prueba porque yo no tengo memoria de robot. Entonces yo me voy a acordar de lo que el autor dice y lo voy a parafrasear. ¿Ya? Eso es el parafraseo. Es con mis palabras explicar o interpretar lo que el autor dice. En este sentido, además, lo ocupamos cuando, por ejemplo, quiero citar toda la idea de un libro. Si yo quiero hacer un informe, yo no voy a citar el libro entero porque entonces sería copiar el libro. Yo leo este libro y parafraseo y digo, según Krebs, que es el autor,
Según Krebs, tanto, tanto. Pero eso lo voy a explicar parte por parte, ¿ya? Pero quería como dejar claro cuál era esta diferencia entre cita textual y parafraseo. ¿Se está entendiendo hasta ahora? Sí, se entiende bien. Ya. Recuerden que pueden ir haciéndome preguntas, ¿sí? ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Ya. Entonces, dentro de las citas textuales, nosotros tenemos dos tipos de cita. Hasta 40 palabras, es decir, 40 palabras o menos o sobre 40 palabras. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo cito textual algo, es decir, los puntos, las comas, los que, las mayúsculas, todo, mi cita, justo el párrafo que yo quiero ocupar, puede tener hasta 60 palabras. Ese va a ser un tipo de cita. Pero puede que ese párrafo tenga 51, 53, 60, 80 incluso, sobre 40 palabras. ¿Ya? Esos son los dos tipos de citas textuales que hay. Entonces, en primer lugar tenemos las citas textuales de hasta 40 palabras y desde mi punto de vista esta es una de las más sencillas de citar. ¿Ya? Como pueden ir viendo ustedes acá en el PPT, perdón, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Ya, pueden pararme cuando sean chicos y chicas, de verdad. Si voy muy rápido, si voy muy lento, si estoy siendo redundante, ustedes me dicen cómo enseñarles. Yo solo lo hago. Ya. Para las citas textuales de hasta 40 palabras es, perdón, copiar el texto que yo quiero citar, copiarlo tal cual, pegarlo, y esto siempre va a ir entre comillas. Acá, por ejemplo, no sé si ustedes pueden ver mi cursor, pero acá, en este primer caso, cuando dice 1.a hasta 40 palabras, hay una cita de hasta 40 palabras que yo cité. ¿Y cómo lo hice? Cuando ustedes quieran citar, chicos, y esto es cualquier cita, no solo textual, o sea, no solo textual o parafraseo, ustedes tienen que introducir la cita. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Supongamos a mí me mandan a hacer un trabajo de la historia de la tirana. Y yo digo, ah, bacán, voy a citar. Y yo voy y pego puras citas, solo citas. Y no introduzco nada, no uso nada de mis palabras. Si bien puedo citar maravilloso, finalmente no voy a investigar nada porque estoy solo tirando citas. Por eso es súper importante, chiquillo y chiquilla, que ustedes siempre, siempre, siempre introduzcan su cita. ¿Qué quiere decir esto? Que expliquen la cita que van a decir. Por ejemplo, en este caso, los y las estudiantes son finalmente los protagonistas de su propio proceso de aprendizaje. Estas son mis palabras. Para que este protagonismo sea efectivo, siguen siendo mis palabras, digo, los profesores, y aquí empieza la cita textual de hasta 40 palabras va, entre comillas, siempre copiar y pegar, pero entre comillas. Los profesores y profesoras deben estar conscientes de las diversas maneras en que aprenden los estudiantes. Puede que esto yo lo sepa, pero yo necesito una cita de alguien que me lo diga. Entonces, ¿qué hago? Introduzco mi cita de desde los hasta efectivo, desde los y las hasta efectivo son mis palabras de Patricia Cornejo para presentar esta cita. Y desde los profesores hasta estudiantes en la cita que yo ocupé. ¿Ya? Entonces, ¿cómo cito esto? Que es de menos de 40 palabras. No voy a contar aquí cuántas palabras son, pero no sé, deben ser unas 15. ¿Qué hago? Pongo mi texto que voy a citar, lo pongo entre comillas, ¿ya? Recuerden, hasta 40 palabras, entre comillas. Termino mi cita de entre comillas y pongo paréntesis, el o los autores. En este caso tenemos dos autores, una persona de apellido Darling Hammond y otra persona de apellido Bransford. Recuerden que se ponen los apellidos de los autores, ¿ya? Entonces, recapitulación. Pongo mi cita,
la cierro en comillas, paréntesis, el autor o los autores, el apellido de los o los autores del texto, coma, el año de publicación, coma, P de página, punto, y la página donde yo saqué esa cita textual. ¿Ya? Cierro paréntesis y punto seguido o punto aparte, dependiendo de cómo ustedes quieran seguir escribiendo. Pero, insisto chicos, hasta 40 palabras. Pongo mi oración o mi frase tal cual, copiar y pegar. No le como ni una coma, ni un punto, ni nada. Lo pongo entre comillas y entre paréntesis coloco el apellido de los autores, coma, el año de publicación, coma, P, punto y la página donde lo encontré. Me gustaría que me vayan diciendo si hasta ahora tienen alguna duda con esto. Si a alguien no le quedó algo claro y lo repetimos. Hasta el momento está todo claro, por lo menos para mí. Ya, Sí, todo claro hasta ahora. ya, bacán. Entonces, este es el primer tipo de cita textual, ¿ya? Pero hay veces en que nosotros queremos citar algo que tiene más de 40 palabras. Por lo general, es cuando uno cita más de un párrafo o también, no sé si le ha pasado, cuando tienen que citar leyes, ¿ya? Las leyes son súper extensas y uno por lo general ocupa más de 40 palabras, la cita es de más de 40 palabras. Entonces, de nuevo, introducimos nuestra cita. Ustedes dirán, pero ¿por qué es importante introducir la cita? Porque la cita no puede quedar al aire. Yo no puedo llegar y escribir una ley de algo porque nadie va a entender de lo que estoy hablando. Ustedes tienen que introducir la cita, leer la cita que van a escribir, incorporarla, internalizarla, entenderla y presentarla. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, yo presento esta cita. Digo, con mis palabras, palabras de Patricia Cornejo. Esto corresponde directamente con las relaciones interpersonales que la profesora debe promover dentro del aula. Y abajo hago la cita de qué son las relaciones interpersonales de la profesora. ¿Me entienden? Yo no es que diga como, y ahora con ustedes la cita, no. Yo la presento, por ejemplo, en este caso, que era mi hito evaluativo, yo lo presenté de lo que veía. Y posteriormente escribí la cita textual de qué es lo que dice la teoría. Entonces, ¿pero qué pasa con las palabras por sobre, o sea, las citas de sobre 40 palabras? Y aquí hay que tener un poco de cuidado. Yo copio y pego mi cita tal cual, o escribo de algún texto sin comerme ni una coma, ni un punto, ni nada. Y una vez que lo escribí, escúchenme bien, yo bajo 2 números el tamaño de la letra. En este caso yo estaba escribiendo con Arial 12 y lo bajé a Arial 10. Si ustedes escriben con Times New Roman 13, lo bajan a Times New Roman 11. Si ustedes están escribiendo con Calibri 14, bajan la cita para que quede con Calibri 12. ¿Ya? Ese es el primer paso, bajarle el número del tamaño a la letra. En este caso, como ustedes pueden ver, esta es mi presentación, desde esto corresponde hasta del aula, son palabras de Patricia Cornejo. Pero esta cita desde el profesor hasta aventajados, que no son mis palabras y son más de 40 palabras, yo en primer lugar le bajé al tamaño de la letra 2 puntos, ¿ya? Y además, fíjense esto importante, aquí a los lados hay un espacio, ¿ya? No sé si se me ve el cursor, pero lo estoy marcando. Bueno, ¿ustedes se han dado cuenta que Word tiene una reglita para escribir arriba? Tienen que bajarle 2 centímetros por lado. 2 centímetros por lado. ¿Ya? ¿Se está entendiendo hasta el momento?
Chiques, ¿alguna pregunta? Sí, se entiende. Ya. Esto es súper importante, chiquillos, no se le olvide. Bajarle 2 centímetros a cada lado y 2 puntos de tamaño. Y al final, ¿cierto? Tenemos apellido del autor, año de publicación, P. punto, y esto va entre paréntesis. Ojo, no sé si se dieron cuenta que este tipo de citas no va entre comillas como la otra. Este va sin comillas. Solo le bajamos el centímetro a la regla y le bajamos el tamaño a la letra, pero va sin comillas. Pati, una consulta. Dígame. Mire, ahí donde dice, abre comillas, los profesores y ¿Ya? profesoras, ¿eso no tiene que ir en cursivo, no? O como tiene las comillas, se quita la cursiva. ¿Cursiva de qué? ¿Por qué cursiva? Dígame. Es que no sé, pues eso es lo que pregunto. Ah, Si ya. lleva las comillas, ¿se le quita No, la cursiva o no? solo las comillas. Acá no vamos Ya, a ahí usar está bien. cursiva. Sí, acá no vamos a usar cursiva. ¿Ya? Las cursivas, chiques, se usan, escribir en cursiva se usa cuando nosotros ponemos palabras, y esto lo voy a decir entre comillas, raras en el texto. Por ejemplo, hay muchas palabras que nosotros usamos día a día, pero que no son castellanas. Por ejemplo, el break, que está súper de moda decir, bueno chicos, tómense un break. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si ustedes están en su hito evaluativo escribiendo, los alumnos entran a las 8:30 de la mañana para luego tomarse un break a las 12? Bueno, imposible, o sea, es una clase muy larga. Pero esa palabra break iría en cursiva, porque no es una palabra en castellano, es una palabra en inglés. Pero para citar, tal cual, nosotros no vamos a usar las cursivas. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿O respondí a tu pregunta? Sí, Pati, que tenía la duda, Sí, gracias. tranqui. Sí, sí, para eso es, para que preguntemos. Si tienen más preguntas, porfis, háganlas. Pati, yo tengo una consulta. Dígame. Lo que pasa en el margen de sobre 40 palabras es Sí, de acá. 1,5 o 2,0. Es que leí un documento que usted envió y dice margen izquierdo de 1,5. Entonces déjalo, mira, puede fluctuar entre 1,5 y 2, pero es súper importante que de los dos lados usen el mismo. Ah, ya, ¿Ya? Pati, muchas gracias. Sí, puede fluctuar entre 1,5 o 2. Yo también, cuando hice ese texto, había leído hasta 1,5, pero hace poco leí que las variaciones que sufre ahora es 2. Pero más allá de eso, como no es tanto el margen y al verlo a simple vista uno no se da cuenta cuánto es tal cual, más allá de eso, fíjense que sea del lado izquierdo y del lado derecho 1,5 o 2, en ambos iguales. ¿Ya? Ya, chicos. Entonces, tenemos como acotaciones que en la textual va entre comillas, nada de cursiva, chicos, nada, entre comillas, y va entre paréntesis siempre el apellido de los autores, año de publicación, número de página. Y para el 40 palabras bajamos 2 el número de letra y 2 o 1,5 el margen de la escritura. Vamos al parafraseo ahora. Y esto yo lo hice en una prueba. Les cuento. Nosotros teníamos el ramo de lectura y escritura inicial. Y a mí me gusta mucho citar en las pruebas porque encuentro que le da más formalidad y que se sabe que yo estoy citando, o sea, que lo que yo estoy hablando no es chamullo. Porque en las carreras humanistas, chiquillos, es súper fácil chamullar. Pero no es lo que uno debería hacer. Entonces, para no decir que es chamullo, a mí me gusta mucho citar en las pruebas. Porque y yo puedo dejar en claro que no estoy chamullando, que no fue como que se me iluminó la cabeza. Entonces, sobre todo en las respuestas completas, ustedes si es que algún día tienen la posibilidad de trabajar con estudiantes de media o de séptimo, octavo, háganlo citar en las respuestas completas, porque así uno se da cuenta que no es chamullo lo que están diciendo. Entonces, yo siempre uso el parafraseo en las pruebas, por ejemplo. Y aquí yo cité
al hebrero. ¿Ya? Ahí. Entonces, al igual que en el resto de las citas, yo debo introducir mi cita. ¿Ya? Y digo, estas son palabras de Patricia Cornejo. Por un lado, cuando la profesora escribe la letra en la pizarra y pregunta si conocen cuál es y el sonido que hace, está trabajando el método sintético fonético. Punto seguido. De acuerdo al Hebrero 2015, este se caracteriza por partir desde un fonema para posteriormente seguir una combinación. ¿Qué pasó en este momento? Hasta fonético son mis palabras de lo que yo vi Patricia Cornejo en mi práctica. Pero el hebrero habla de esto, habla de que este método actúa de cierta forma. Entonces, ¿qué hago yo? Cito al hebrero. Pero el hebrero me acuerdo que, además de decir todo esto en unos párrafos gigantes, yo no iba a citar esos párrafos gigantes, yo me acuerdo de lo que dice el hebrero, lo interpreto y lo escribo en mi prueba, pero con mis palabras, con las palabras de Patricia Cornejo, tratando, por supuesto, de usar las cosas que ella usó. O sea, no es como que yo escriba lo que se me ocurre. A través de la comprensión lectora que yo tengo del hebrero, yo hago entonces este parafraseo. Y para parafrasear, ¿cómo se hace? Yo digo, de acuerdo a sinónimos, según, de acuerdo a, en palabras de, como dice, asimismo, como lo plantea, de acuerdo al autor, según el autor. Bueno, puedo usar cualquiera de estos sinónimos y menciono el apellido del autor. Y en paréntesis va a ir el año de publicación. Como se darán cuenta, yo no pongo el número de página, solo el año de publicación y el autor o el apellido del autor lo utilizo dentro de mi mismo párrafo de escritura. De acuerdo al hebrero, paréntesis 2015, y ahí es mi interpretación de lo que yo leí. Pueden usar, según Cornejo, 2020, su interpretación de lo que yo les acabo de contar. Pueden decir, Tengo una duda. sí, dígalo. Lo que pasa es que a veces yo lo colocaba al final. Hay autores, sí, se puede colocar al final, pero siempre y cuando este final sea dentro del párrafo. No cabe poner, por ejemplo, ya, borremos que yo puse el hebrero. Esto se caracteriza por partir desde, ya, y yo termino esta nueva y pongo paréntesis, lebrero, 2015, eso estaría mal. No, tendría que ser, ya, este se caracteriza, bla, 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 para identificar la letra nueva, coma, esto de acuerdo al hebrero, paréntesis 2015, ahí sí. Insisto, tiene que ir el autor fuera del año. ¿Se está entendiendo lo que digo? ¿O está muy difícil? Aquí entonces me equivocaba yo porque, por ejemplo, yo colocaba ya, parafraseaba y todo el párrafo y luego ponía entre paréntesis autor, coma, año, cerraba paréntesis. No. Ay. Ojo, que yo sí lo he visto así, ¿ah? No, yo lo he visto así en varios trabajos, pero APA 2012 dice que debemos hacerlo así. Citar el apellido fuera del año. En este caso, por ejemplo, de acuerdo al hebrero, 2015 y bla, bla, bla. O, en el caso opuesto, este se caracteriza por bla, 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 coma. Termina hasta la letra nueva, coma. Esto de acuerdo al hebrero, paréntesis 2015, y termina mi parafraseo. ¿Ya? Es así, el apellido fuera solo en el parafraseo, recuerden, parafraseo, solo entre paréntesis el año, solo eso. Y ocupar siempre, chicos, los conectores del autor, de acuerdo, según tanto, en opinión de, en palabras de. ¿Alguien quería hablar? Pati, ¿Sí? ahí con el parafraseo sería necesario poner un texto. ¿Qué texto es? ¿O no? No, absolutamente no. Solo lo que tú ves acá. De acuerdo al hebrero 2015. No, solo ponemos el año en el que se publicó ese texto. No ponemos el texto tal cual.
Porque los textos, chicos, no los ponemos en las citas, solo los ponemos al final en la bibliografía, que también les voy a enseñar cómo hacer. Pero ustedes nunca pongan el texto del cual están citando en la cita propiamente tal. El texto se coloca en la bibliografía. ¿Ya? Ahí hay otro tip súper importante. Ya tenemos dos. No usamos cursiva y no ponemos el tipo de el texto en la cita. Solo los años, páginas y autores. Y la página en caso de que sea textual. Uy, qué blando el micrófono. ¿Algo más? ¿Alguien más tiene alguna duda? Pueden hacérmela. Todas las dudas son válidas. ¿No? ¿Seguimos? Ya. Hasta ahora, ¿me estoy explicando bien? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Están entendiendo? Sí, entiendo yo por mi parte, Pati. ¿Ya? Vamos a seguir. Y ahora, chicos, llegamos a la bibliografía. Porfis, pónganme atención aquí, ¿ya? Porque hay unas cosas que no sé cómo se las voy a explicar, pero voy a tratar de hacer lo que más pueda. A ver. Recuerden que cuando ustedes citan, solo colocan el autor y el año, ya sea parafraseo o textual, tienen que ir esas dos cosas sí o sí, y si es textual va a ir la página. Esos datos siempre van a ir cuando ustedes citen. Pero el texto, como bien decía su compañera, el texto o el artículo de donde ustedes tomaron esta cita va a ir en la bibliografía. ¿Por qué? Ustedes tienen que ver así la cita. Ustedes citan para reconocer el trabajo de ese alguien, pero ese alguien pudo haber publicado eso en cualquier tiempo, y eso es lo que ustedes van a poner en su cita. Por ejemplo, si yo hoy día les digo que el COVID va a durar un año, por ejemplo, es una cita que yo dije hoy, 2020, pero da lo mismo el texto o el diario en el que yo lo haya dicho, porque lo dije hoy. Y eso es lo importante para mi cita textual. Pero para la bibliografía, ¿qué es? Bibliografía es de donde ustedes tomaron estas citas, ¿ya? Las citas es donde aparece mi texto, pero la bibliografía es desde donde cité, desde donde tomé yo, desde qué artículo, desde qué libro me leí, qué fuentes consulté para poder hacer esto, ¿ya? Entonces, en primer lugar en la bibliografía ponemos el o los autores. Cuando son dos, por ejemplo, Cornejo, yo hice el texto con el Emilio, que el Emilio me acuerdo de su apellido y su nombre. Va a ser Cornejo, P y Céspedes, punto. ¿Ya? Primero los apellidos. Sin embargo, cuando son muchos autores, son, no sé, 5. Yo no voy a citar Céspedes, y Cornejo, P, no sé, González, C. No voy a hacer eso, porque sería muy extenso. Lo que yo hago es usar una abreviatura en latín que es et al. Et al. En este caso, ¿están viendo mi PPT? O sea, el PDF. Sí se ve, Pati. Ya. Dice Trilla, et al. Trilla es un apellido de un ser humano, X. Y et al quiere decir y otros. Es una expresión en latín que quiere decir y otros. Entonces, cuando son más de dos, pongan et al. Ya yo lo recomiendo. Entonces, va el apellido del o los autores, punto seguido. Para la bibliografía, recuerden, siempre poniendo punto seguido. Ustedes terminan una parte, ven que yo en el documento PDF que les mandé, les enumero lo que tienen que hacer. Ahí no sé si se ve, pero yo les voy enumerando 1 por 2, 3, 4, dice referencia bibliográfica, y yo les voy enumerando. Después de cada, cuando terminen un número, pongan punto seguido. Entonces, dice, número 1, apellido de los autores, punto seguido. Paréntesis, año de publicación, que es el mismo que pusimos en la cita textual o el parafraseo.
punto seguido. Terminé con eso. Ahora bien, yo les voy a mostrar cómo citar un capítulo de un texto, de un libro, por ejemplo, o cómo citar un libro. Aquí, por ejemplo, el que ven en pantalla es un capítulo de un libro. Entonces, luego de que yo puse el autor, el año, punto seguido, pongo capítulo 10, punto seguido, Celestín Frenet y la cooperación educativa. Así se llama el capítulo 10 de ese libro, punto seguido. Este era el capítulo, desde el capítulo 10 hasta educativa, ese era el nombre del capítulo. Pero este capítulo está en el libro El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI. Y aquí, como decía su compañera, aquí sí uso cursiva. Insisto, cuando estoy citando el capítulo de un libro, al momento de citar el libro en el que se encuentra el capítulo, yo lo hago en cursiva. En este caso, yo cité el capítulo 10 del libro El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI. Y todo eso iría en cursiva. El nombre, solo el nombre del libro, por favor, no se vayan a confundir. El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI, solo eso va en cursiva. El resto no. Y pongo en, porque quiere decir que en ese libro está. Entonces, punto seguido, termino de escribir con cursiva. Solo el libro se escribe en cursiva. Ya, terminé de escribir el nombre del libro y pongo paréntesis. ¿Por qué? Porque el capítulo 10 justamente estaba entre las páginas pp. pp significa páginas. ¿Se acuerdan que antes de la cita textual era p.231? Era porque estábamos citando una página. Pero cada vez que ustedes citen 2 páginas o más, pp. Entonces, pp. Desde la 249-270, esa es la extensión del capítulo 10. El capítulo 10 de Celestín Frenet empieza en el 249 y termina en el 270. Y ahí empieza el capítulo 11. No sé. Cierro en paréntesis estas páginas. Punto seguido de nuevo. Ciudad, país donde fue publicado este libro. Este libro, El legado pedagógico del siglo XX, fue publicado en Madrid, España. 2 puntos, Grao es la editorial. Madrid, España, ciudad, país, 2 puntitos, editorial, Grao, punto seguido. Hasta ahí, ¿cómo van? ¿Se está entendiendo lo que estoy hablando? Sí, sí se entiende. Ya. Ahora, Yo tengo una duda. dígamelo. Es que ahí lo que dijiste, lo que tengo anotado son apellidos, autor. O sea, apellidos, el nombre, el nombre del autor. ¿Sí? O sea, no. Por ejemplo, supongamos este señor Trilla se llamaba Trilla, J, punto. Ah, ya. Sí. Pero en este caso, como te conté, Trilla era junto a... Mira, creo que este libro tiene 15 autores, porque creo que un capítulo está escrito como por 2 autores o más, entonces creo que tenía como 15. Entonces, Trilla et al. Ahora, también puedes poner Trilla, J et al, no hay problema. Ah, ya. Sí, no hay problema. En esto no hay problema. Y chicos, cuando yo no cito un libro, o sea, perdón, un capítulo, ustedes no tienen para qué poner en el legado pedagógico, sino que tenemos Trilla et al, punto seguido, paréntesis, 2001, año de publicación, cierra paréntesis, punto seguido, el legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI, sin cursiva. Ojo, que aquí estoy diciendo cómo citar cuando no es un capítulo, es solo el libro. Punto seguido, Madrid, España, 2 puntos, el nombre de la editorial. Ya, ahí sería solo cita el libro. Ahí me ahorro lo de en tanto, sino que solo cito el título del libro. Ahora, chicos, es importante que cuando ustedes hagan la bibliografía, la ordenen por orden alfabético. ¿Ya? Así se ordenan las bibliografías. Por orden alfabético,
Y escribiendo abajito, ustedes seleccionan con el cursor izquierdo, seleccionan su bibliografía. Mira, ahora voy a seleccionar la mía, pero no sé si se va a ver, no sé si ustedes la van a poder ver. Selecciono mi bibliografía con el cursor izquierdo y escribo control F. ¿Por qué? Porque ustedes no sé si se dan cuenta que tirilla, supongamos que hay una regla, tirilla empieza en el centímetro cero, pero la siguiente línea, siglo, empieza en el centímetro 1. ¿Se dan cuenta de eso? Sí, Que no Pati. no empiezan al mismo lado, es porque hay una sangría. Pero no es una sangría en la primera línea como la hacemos cuando comenzamos un párrafo, es una sangría de la segunda hacia abajo. Y eso se logra, ustedes primero escriben en la bibliografía, seleccionan toda la bibliografía, pero vayan texto por texto, y escriben control F, y ahí les va a quedar así. Me gustaría ver si ustedes pueden ver el Word que estoy mostrando ahora. No sé si lo pueden ver. Si alguien me dijera, No, no se ve ningún Word. Yo solo veo el PDF. solo el PDF. A ver, vamos a ver si puedo mostrar el Word. ¿Y ahora? ¿No? No, Pati, se sigue viendo lo mismo. Ya, miren, espérense, es que quiero mostrarles cómo hacer esto. Voy a desactivar mostrar mi pantalla para volver a mostrarla de nuevo. Ya, compartir escritorio y voy a ir aquí. Ya. ¿Están viendo mi Word? Ahora díganme que sí, porfis. ¿Se Sí. ve? ¿Sí? Ya, bacán. Ahí Entonces, mira, acá por ejemplo, yo estaba haciendo justo un ensayo. Acá tenemos a dos autores, que la Krieger, M, no sé, la María Krieger, y acá ocupé esa I, pero ustedes pueden ocupar la I que más les acomode. Daivan, C, el año de publicación, y acá cómo se llamaba este estudio. ¿Ya? Ojo que de repente esta cita, chicos, esto es PP. Ojo que estas citas, chicos, de repente cuando ustedes citan en cielo, por ejemplo, está lista, ¿ya? Entonces, ¿qué hago acá? Yo presiono mi cita, que ya la escribí, control F, y me va a quedar así. Y usted acá, de nuevo, lo mismo. Te la voy a sacar para mostrárselas. Yo presiono mi cita, control F, y queda así. Esta hago lo mismo. Ahí. Selecciono mi cita con el cursor izquierdo, control F y me va a quedar así. ¿Ya? E insisto, por orden alfabético las citas. ¿Ya? No cabe hacerlo de cualquier forma. Acá, por ejemplo, ya, yo les voy a mostrar este párrafo de mi trabajo. Aquí va una M. Asimismo, el griego como ciudadano constituye a un ser que vive en sociedad, estas son mis palabras, son palabras de Patricia Cornejo. Y aquí yo cito, textual de menos de 40 páginas. Es un trato deliberado que se manifiesta a través de la condición particularmente humana, la palabra, que es usada fundamentalmente para deliberar y juzgar acerca de lo bueno y de lo malo, de lo justo y lo injusto. Punto seguido, paréntesis, Saavedra, que es el autor de esas palabras, 2007, que fue el año en que publicó esas palabras, P.226, que fue la página en donde cita esas palabras, en donde dice esas palabras tal cual yo no se las estoy contando ahora. ¿Ya? Ojo que cuando citen un diario, por ejemplo, aquí, a ver dónde estaba. Aquí, Lanzagorta, acá arriba.
esta parte, yo cito un diario. Entonces, como cito un diario online, no le pongo coma, p, tanto, tanto. Solo pongo autor, año, no le pongo en la página, pero sigue siendo una cita textual. No sé si me logran entender. Si bien no hay página, porque una página web no puede entregarme el número de hoja del diario, sigue siendo una cita textual tal cual, solo que no le agregué la página. Uy, no le agregué la página porque no estaba. Ahí. ¿Alguna pregunta? Ya, chicos, ¿alguna pregunta que quieran hacer a las citas? ¿Algo que no le haya quedado claro o lo suficientemente claro? ¿Alguien que quiera plantear alguna otra pregunta o algo que siempre ha querido saber y no ha podido? Ahí Belén se disculpó, no puede seguir. Y no, profe, por ¿Alguien? mi parte todo clarito. Ya, bacán. Por mi parte igual, gracias. No, gracias a ustedes. Eh, no sé si alguien quiere hacer una pregunta en particular. Miren, como un tip, yo les aconsejo que vayan haciendo las primeras citas o las bibliografías con el texto que yo les entregué. Yo cuando aprendí a hacer, hice esta misma pauta, es la misma que yo ocupé la primera vez, de hecho. Yo iba poniendo ya puse el apellido, cerré comillas, el del año, punto, y así, punto, 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 y ahora yo lo hago como por inercia. Eh, Mi cerebro, no sé, se acostumbró y ya no veo ese papelito. Pero yo estuve meses usándolo porque no sabía hacerlo sin papelito, po. Yo me iba guiando, guiando, guiando. Entonces, ustedes úsenlo, úsenlo, úsenlo hasta que ya se acuerden solitos cómo ir haciéndolo. No sé si alguien tiene alguna duda específica, no sé si estuvo bien, si necesitan que les muestre otra cosa. Pati, yo me perdí en esa de la bibliografía cuando Ujú. sale Madrid, España, 2 grados. ¿Qué? Para poner como el orden, porque en eso me perdí. Ya, es la ciudad donde fue publicado, coma, el país, dos puntitos, la editorial. Y eso es lo último que se coloca por si acaso, siempre la editorial va al último. Por ejemplo, aquí tengo un libro que se llama Breve Historia Universal. Y el autor es eh, Ricardo Krebs. Ahí aparece el autor. Ujú. Si ustedes cuando abren la página de este libro, o de cualquier libro que ustedes tengan, abajito, por lo general en la primera página, va a salir la editorial, ¿ya? Del libro que ustedes están citando. Acá dice editorial universitaria. Entonces, aquí a este lado siempre, al lado de acá del libro, el que da para la tapa, hay una serie de datos, si ustedes lo ven, ahí. Ahí está el año en que este libro fue publicado y la ciudad y el año donde fue publicado. Aquí se encuentran la mayoría de los datos de la bibliografía, chicos, están acá, por si acaso. ¿Ya? Por ejemplo, dice que este libro eh, fue impreso en Chile, en Santiago de Chile. Fue impreso, esta es una edición del año 2000 y es de la editorial universitaria. Entonces, para citar este libro al final, la editorial
termino yo, ¿cierto?, de citar a Krebs, R. 2000, se llama Breve Historia Universal, y le escribo abajo, o sea, en la última parte que es la editorial, sería Santiago de Chile, Chile, dos puntitos, editorial universitaria, que es la que aparece ahí. Pero si ustedes tienen el libro así, a mí me encanta citar con los libros en hoja, porque siento que en internet a veces no están todos los datos de lo que quiero usar. Entonces, cuando ustedes abren el libro, o que descarguen el libro en PDF completo, ¿ya? Esa es otra buena idea. Ahí estarían todos los datos que ustedes necesitan para la bibliografía. Está el año de publicación, el nombre de la editorial, la ciudad donde lo publicaron, el nombre del autor, absolutamente todo. ¿Queda más clarito así? Sí, Pati, muchas gracias. Ya, gracias a ti. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta puntual? La última duda que me queda. Sí, obvio. Después que dice capítulo 10, Celestín Freinet y la cooperación educativa, ¿eso es el título del capítulo 10? Exactamente, ese es el título del capítulo y está Ya. en el libro que se llamaba Aportes Pedagógicos, creo, no me acuerdo cómo se llama, pero sí, Legado sí, pedagógico del siglo XX. ya, ese es el Ah, nombre del libro, pero lo del capítulo 10, Celestín Frenet, es el nombre del capítulo, sí. ya. Hasta que no diga en, es el nombre del libro. Desde Ya. hacia adelante y en cursiva es el nombre del libro, recuerden, en y en adelante en cursiva, nombre del libro. Ya. Muchas gracias, Pati. Ujú. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? ¿No? Ya. Les cuento que tienen mi mail, tienen mi número de teléfono, pueden preguntarme algo si necesitan. Si están haciendo un trabajo y quieren que les vea el tema de la bibliografía, puedo ayudarles también. O de la cita, no hay problema, ¿ya? De verdad no me incomoda. Pueden hacerlo. ¿Alguien más? Y bueno, como ya al parecer no hay más dudas por ahora y quizás en el camino les vayan surgiendo, así que pueden mandarme un mail, pueden escribirme un WhatsApp, pueden escribirme por acá por el chat. Es súper importante, chicos, que ahora se viene una semana de receso, que ustedes se tomen esta semana para descansar. Para que ustedes estén bien en la universidad y rindan en lo académico, tienen también que estar bien de cuerpo, alma y espíritu. Así que es súper importante que también se den un tiempo para ustedes, para hacer lo que ustedes quieran, para leer, para descansar, para jugar afuera, siempre y cuando no está saliendo de su casa, sino que en el patio, si es que tienen la posibilidad. Eh, de verdad, hagan lo que ustedes quieran, pero desconectados un poco de la universidad. Ya no todo es universidad y ustedes ténganlo en claro, pueden ver una serie, pueden dormir hasta más tarde. Pati, Hagan ¿puedo algo que hacerte una ustedes pregunta? saben. Sí, obvio. Perdóname